Pues seguimos avanzando con el espacio industrial y lo que vamos a ver en este apartado, en este vídeo, es lo que nos vimos en el primer vídeo. En el primer vídeo habíamos visto cómo eran las materias primas y las fuentes de energía. Bueno, pues aquí ahora lo que nos vamos a hacer es que nos vamos a centrar en la industria española de 1855 a 1975, ese primer gran periodo. Después, crisis. Os he puesto aquí esto para enfocar un poco. Crisis y reestructuración industrial de 1975 al año 1990. Y luego vamos a ver la tercera, que es la industria española en la actualidad. Importante, este tema es un poquito largo, sobre todo que tiene pues como bastantes fechas, que he intentado haceroslo de una forma esquemática para que podáis recordar todo lo que corresponde a cada uno de los bloques. Así que no me entretengo más y vamos con ello. Empezamos con el primer bloque, que sería la industria española de 1855 a 1975. Si os dais cuenta, un periodo amplísimo. ¿Y qué vamos a ver en este periodo? Pues vamos a ver, por un lado, la evolución histórica, vamos a ver cómo es la producción industrial, vamos a hablar de estructura, vamos a hablar de localización, de áreas industriales y terminaremos, como terminamos casi siempre, hablando de la política correspondiente, en este caso de la política industrial. Bueno, pues vamos a empezar con el primero. Vamos a quitarnos todo lo que nos molesta de aquí. Vamos a echarlo para los lados y nos vamos a coger la evolución histórica y la ampliamos. Venga, pues vamos con ello. ¿Qué es lo que vamos a decir? Primero, que tenemos que ver los distintos periodos que va a haber y empezaríamos diciendo que el inicio de la industrialización se va a dar en el periodo de 1850 a 1900, es decir, la última mitad del siglo XIX. Que es más tardía que en otros países. Sabemos, porque hemos estudiado ya, cómo la revolución industrial en España llegará más tarde y que las causas de este retraso van a estar marcadas, por un lado, por las escasas materias primas y productos energéticos, por la insuficiente inversión, ya sabéis que es importantísima la inversión para el desarrollo industrial, por la poca demanda industrial, por el atraso tecnológico y luego, por lo último, por una política estatal inadecuada. La segunda etapa es el crecimiento en el primer tercio del siglo XX, donde vamos a ver que hay una mayor inversión con la repatriación de capitales, aquello que nos vuelve de las colonias, y con exportaciones a Europa. Hay una mayor demanda de productos por el impulso de las obras públicas de Primo de Rivera. Hay una incorporación de avances técnicos, aquellos que no habíamos tenido en esta fase vendrán aquí en este primer tercio del siglo XX, y luego la eliminación de la competencia exterior por la política proteccionista. Ya sabéis que la política y la economía van estrechamente relacionadas una de la otra. La siguiente fase que vamos a ver es el estancamiento por la destrucción de industrias durante la guerra y la política autárquica de la posguerra. Y ya nos encontraríamos en la última etapa, que es el desarrollo industrial marcado de 1960 a 1975. En este periodo hay un abandono de la autarquía y una política estatal favorable, con esos planes de desarrollo desarrollados, valga la redundancia, por Franco. Aumento de las inversiones nacionales e internacionales y de la demanda de productos industriales. Tenemos además unas mejoras técnicas y un bajo precio de la energía. Pues con esto tendríamos esta primera parte. En segundo lugar, vamos a hablar de la producción industrial. Primera parte, segunda parte y tercera parte. Venga, empezamos por el principio. Dice: la primera revolución, desde la segunda mitad del siglo XIX, como hemos visto antes, potenció los sectores siderometalúrgicos en la zona del norte de España, el textil y el algodón en la zona de Cataluña, y además el sistema de producción se basó en el trabajo obrero, ¿vale? Esto lo habéis tenido que estudiar ya en historia. En segundo punto, dice: la segunda revolución, que se va a producir en el primer tercio del siglo XX, diversificó la producción de las industrias de base, es decir, se transforman las materias primas en productos semielaborados, y también la producción de las industrias de uso y de consumo, aquellas que están destinadas a los consumidores. Las primeras de ellas van a estar impulsadas por el Estado a través del INI, Instituto Nacional de Industria, creado en 1941. Recordad que hay ciertas palabras que tenéis que tener en vuestro vocabulario. Y vamos entonces con el último de los periodos, que es la tercera revolución, que es cuando empieza desde finales del siglo pasado. Utiliza cada vez más tecnología y menos mano de obra, los robots hacen una parte del trabajo y los sectores industriales más dinámicos son la informática, la microelectrónica y la biotecnología. ¿Y cómo es la estructura industrial? Bueno, pues el peso de la industria creció en el Producto Interior Bruto y en la ocupación, ya sabéis que siempre van de la mano, excepto durante el periodo de la Guerra Civil. Al principio la mano de obra era poco cualificada y sin una revolución durante la primera revolución, como hemos dicho, la segunda mitad del siglo XIX, aunque esto luego va a mejorar.
El tamaño de las empresas es una de las cosas que vamos a tener también que ver, y es que podemos encontrarnos, tamaño de las empresas, perdonad, con fábricas pequeñas o con grandes empresas. Las fábricas pequeñas son las que tienen sistemas tradicionales. Ay, perdonad que estoy intentando corregir esto aquí. Tienen sistemas tradicionales y se dedican principalmente para los bienes de consumo. Y las grandes empresas, las estatales, que están reguladas por lo que hemos dicho antes, por el INI, ¿vale? Las vamos a encontrar en sectores básicos o filiales de multinacionales. Además de esto, que tenemos que tener en cuenta en la estructura industrial española, que teníamos un atraso tecnológico por la escasa inversión, el proteccionismo que veníamos arrastrando desde el siglo XIX, una dependencia externa enorme a nivel tecnológico, financiero y energético, que esto nos provoca un problema enorme a la hora de la competitividad, y luego la orientación predominante de la industria era el mercado interior, que estaban controlados por multinacionales principalmente de los sectores agroalimentarios y automóvil. Para hablar de la localización industrial, vamos a ver que existen factores clásicos, como son los factores físicos y los factores humanos. Recordad que estamos en geografía y que esto ya lo hemos visto varias veces. Primero, si hablamos de factores físicos, que vemos la proximidad a las materias primas y las fuentes de energía, que son indispensables, perdonad, y luego emplazamientos que sean favorables para que esto se dé. A nivel humano, que nos encontramos que el mercado que asegura a las empresas la rentabilidad y la producción a un bajo precio, que haya buenas estructuras, servicios y equipamientos, que la mano de obra sea barata, que los sistemas de transporte sean eficaces, que la política industrial sea favorable y además factores psicológicos que ayuden al desarrollo de la industria en determinados lugares. Si hablamos de cuál es la tendencia a la concentración industrial, vamos a ver que existe hacia que las empresas tienden a aglomerarse en lugares urbano-industriales, es decir, como existe como una especie, diríamos, de efecto llamada. Los emplazamientos dependientes del tipo de la industria. Nos vamos a encontrar en áreas próximas a las materias primas, como las industrias básicas, textil y siderúrgica, que están junto a ríos que mueven esas máquinas. Y luego en las ciudades que nos encontramos con industrias de consumo en zonas de polígonos industriales. Si hablamos de cuáles son las áreas industriales, las vamos a dividir en tres bloques. Están las áreas más industrializadas, están las áreas de difusión industrial y poco industrializadas y las áreas de difusión industrial. Vamos a ver cada una de ellas. Si empezamos por el principio, decimos que las áreas más industrializadas se instalaron durante la primera revolución industrial y luego además se afianzaron, y las vamos a encontrar en la franja cantábrica. ¿Por qué? Porque eran las industrias de base siderúrgica, que hemos dicho al principio que son las primeras. En la zona del litoral mediterráneo, desde Cataluña a Valencia, mayor peso de la industria ligera, con máquinas textiles, que se va a diversificar en la época de Franco. Luego vamos a encontrarnos las grandes ciudades con industrias de consumo. ¿Por qué? Porque había mano de obra, porque había mercado, porque había consumo, etc. Y luego tenemos como punto especial Madrid, con un elevado grado de diversificación motivado por esa capitalidad. Y luego otras áreas importantes van a ser La Rioja y Baleares. Si tenemos que hablar de áreas de difusión industrial y poco industrializadas, nos vamos a encontrar que esas existen alrededor de todo el territorio, y luego las áreas de difusión industrial, que son aquellas que van a surgir en la década de 1960. Se conocen dentro de la deseconomía de congestión, es decir, de esa difusión que se va a dar justamente en el periodo anterior. Se crearon ejes industriales de difusión que están próximos a las grandes aglomeraciones, y en este caso nos encontramos con, primero, a nivel nacional, con la zona del eje del Ebro y del Mediterráneo, el arco mediterráneo, que son importantes, y luego a nivel regional con el litoral gallego y la zona de Andalucía occidental. Esta es típica pregunta que aparece en un mapa de la península para analizarlo, ¿vale? Bueno, seguimos. Decimos que surgieron núcleos industriales aislados, con industrias básicas como en Puertollano o en Ponferrada, y luego polos de promoción o desarrollo, es decir, lugares que van a tener como una explosión industrial por algún motivo concreto, como fueron Valladolid, Zaragoza, Gijón o Vigo. Por último, encontramos las poco industrializadas, que serían, pues todas las que se van a dar en el resto de España, con industrialización escasa y con poca inversión en capitales industriales. Y así llegamos al último punto de este apartado, que sería la política industrial. ¿Qué sabemos? Bueno, el marco en el que se va a aplicar está hasta 1975 caracterizado por el proteccionismo, con aranceles, límite de importaciones, con la intervención estatal, creación de empresas públicas, diseño de la política industrial,
¿vale? Es decir, este es el marco donde se va a desarrollar. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues van a variar. En un primer momento una política autárquica marcada por la guerra civil y después, a partir de los años 59-60, una política de desarrollo industrial basada o dedicada hacia la promoción y la descongestión industrial. Si hablamos de promoción y descongestión industrial, vamos a ver exactamente a qué nos referimos. Si hablamos de promoción industrial, hablamos de, vamos a ampliar esto un poquito que está un poco pequeño, de polos de promoción y desarrollo, que son aquellas zonas atrasadas donde se promueve un proceso de concentración industrial que provocase el desarrollo del entorno. Es decir, se daban incentivos para que las industrias se estableciesen en algunos lugares donde no había un desarrollo industrial. Para eso se les premiaba determinadas zonas pues con subvenciones, con ayudas, con bajadas de impuestos, lo que fuera. Luego tenemos los polos de desarrollo industrial, que son aquellas ciudades con cierta base industrial que lo que necesitaban era estímulo, es decir, recibían algo así como un 10% de las subvenciones. Luego están los polos de promoción en áreas deprimidas, pero que tienen recursos naturales y humanos, que igual reciben un porcentaje de subvención. Y la realidad es que todo esto tuvo resultados mediocres, ¿vale? El efecto dinamizador fue bastante escaso y se acentuaron las desigualdades en determinadas ocasiones. Hablamos también de otro tipo de actuaciones que se van a llevar a cabo, ¿vale? Que van a conceder incentivos para que algunas industrias se instalasen en zonas industriales, y luego terminaríamos con la descongestión industrial. ¿En qué consiste la descongestión industrial? Incentivar el traslado de parte de la industria a polígonos de descongestión industrial. Es un poco repetitivo esto, pero bueno, al final es lo que nos cuenta de la política. Bueno, pues la primera etapa y la más larga ya la tenemos hecha, así que vamos con segunda etapa, la crisis y la reestructuración industrial en el periodo de 1975 a 1990. Os he puesto esta imagen porque algo significa, ¿verdad? Bueno, pues en esta parte solamente tenemos estas dos diapositivas, ¿vale? Vamos a ver por un lado la crisis y la reestructuración industrial y después vamos a hablar de ella un poquito de forma más concreta. Así que empezamos con esta primera y decimos, primero, la crisis y la reestructuración industrial de este periodo va a afectar en este periodo no solamente a España, sino a todos los países industrializados a partir de 1975. ¿Por qué? Pues vamos a ver cuáles son las causas. Tenemos una serie de causas externas y una serie de causas internas. Las causas externas, el encarecimiento de la energía. La tercera revolución industrial generó innovaciones tecnológicas y nuevos sectores, además de sistemas de producción, que dejaron anticuado todo lo anterior. Por lo tanto, necesitábamos aquí inversión. Exigencias de la demanda en calidad y diseño. La gente cada vez pedía más calidad. Y luego, por último, la globalización de la economía favorece la entrada de productos con bajos precios. Casi todos ellos de donde vienen, de la zona de Asia, con los que era muy difícil competir. ¿Esto qué hizo? Pues que industrias tradicionales, como la siderurgia, la construcción naval u otras, y los sectores de avantaje, viesen cómo su perfil empresarial caía. A nivel interno nos vamos a encontrar con deficiencias de la industria. ¿Por qué? Primero, porque teníamos una especialización en sectores maduros, que vamos a hablar ahora de ellos, y luego las deficiencias energéticas, tecnológicas y financieras. Recordad que España había llevado a una revolución a un ritmo más lento que el resto de Europa, por lo tanto, aquí además va a afectar de una forma bastante fuerte a España. Los cambios políticos tras la muerte de Franco priorizaron sobre la crisis, ¿vale? Es decir, se primó lo político a lo económico y esto va a pasar factura. Con todo esto que nos encontramos, pues las consecuencias: cierre de empresas, paro, descenso de la aportación industrial al PIB, posición semiperiférica de España en el contexto mundial. Pues vamos a ver en qué consiste esto de la reestructuración industrial. Primero vamos a decir que se inicia en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, recordad, OCDE, que tenéis que saber lo que es, desde 1975 en España, pero que en España se retrasó hasta los años 80. Hubo dos vertientes para atajarla con ayudas estatales, una de ellas, la primera, la reconversión industrial, y la segunda, la reindustrialización. Si tenemos que hablar de reconversión industrial, ¿vale? Lo que vamos a decir es, que primero, ¿cuál es el objetivo? Actuar sobre sectores en crisis para hacerlos más competitivos. Las actuaciones que se van a llevar a cabo es la reconversión solo en los sectores maduros mediante las regulaciones de plantillas, con despidos, prejubilaciones y además especialización en productos con mayor demanda. Consecuencias de todo ello, una reducción del empleo, pero la exclusión de muchas pymes.
Si tenemos que hablar de la reindustrialización, importante, das cuenta, no es lo mismo esto que esto, ¿eh? Si tenemos que hablar de la reindustrialización, ¿qué vamos a hablar? Objetivos, actuaciones y resultados o consecuencias. Antes hemos dicho consecuencias, pero bueno. Objetivo, recomponer el tejido de la industria para diversificar la actividad. Actuaciones, bueno, pues se van a crear las ZUR y las CID. Las ZUR, ¿qué es? Las zonas de urgente reindustrialización. ¿Dónde los encontramos? En la zona norte, en Madrid, Barcelona y Cádiz. ¿Cuál era el objetivo? Por 3 años. ¿Y qué se hacían? Daban incentivos por empleo. Y luego tenemos las CID, las zonas industrializadas en declive. ¿Qué son? Pues son zonas afectadas por la reconversión y que van a encontrar subvenciones a las inversiones industriales. Resultados positivos. ¿Por qué? Porque crece la inversión. Sí que es verdad que van a tener menos empleo del previsto y van a generar desequilibrios. Aquí podéis ver en este mapa los resultados alcanzados en las zonas de urgente reindustrialización, ¿vale? Con el porcentaje de inversión subvencionada, lo que se les va a dar a cada una de las zonas, ¿vale? Ya veis aquí cómo aparecen los puntos de los que hemos hablado antes. Bueno, y ni tan mal se nos está dando. Ya hemos llegado a la industria española en la actualidad, último punto de este tema. ¿Y qué vamos a ver? Pues aquí lo tenemos. Vamos a ver por un lado cómo ha sido la evolución de la industria desde 1990. Vamos a ver cómo son esas coyunturas industriales. Vamos a hablar de la transición del nuevo modelo industrial con una globalización e innovación, producción industrial, innovaciones técnicas y sectores industriales principales. Vamos con ello. Pues esto es muy sencillo. La evolución de la industria desde 1990 está marcada por diferentes coyunturas industriales y por la transición hacia un nuevo modelo industrial, marcado por la globalización y la innovación. Si hablamos de cuáles son las coyunturas industriales, tenemos dos momentos clave. El primero de 1990 al año 2008 y el siguiente a partir del año 2008. Ya sabéis, año de crisis importantísimo. De 1990 al 2008, ¿qué vamos a hablar? De una expansión industrial. ¿Marcado por qué? Por la crisis de 1991-94 con la entrada de España en el euro, que redujo la demanda interna y la demanda externa. A partir de 1994 la situación mundial es favorable. Hay un aumento de la producción, del comercio exterior y del empleo. Es decir, aquí esta es una época de crecimiento y de bonanza. Pero nos encontramos que llegamos al año 2008, un periodo recesivo, con una crisis financiera mundial que va a llevar problemas de financiación empresarial y disminución de la demanda interna. ¿Consecuencias de todo ello? La reducción de la producción, caída de beneficios, paro, temporalidad de empleos o reducción de la jornada y además un aumento de las exportaciones para compensar. Por lo tanto, este periodo es un periodo de caída. Pero como decíamos, nos encontramos en un periodo de transición hacia un nuevo modelo industrial, marcado por la globalización y la innovación. Cambios provocados por qué? Primero, la incorporación de la industria al mercado europeo y mundial, que va a llevar como ventaja la ampliación de los mercados. Desaparecen los aranceles comerciales dentro de la Unión Europea, crece la inversión realizada y recibida, y luego la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas. ¿Qué retos se plantean? Incrementar la competitividad. ¿Con qué objetivo? Primero, para evitar la competencia con países más baratos y para evitar la competencia de países más avanzados tecnológicamente. Es decir, aquí tenemos un doble reto. ¿Qué vamos a hacer para conseguirlo? Innovación incorporando los avances de la tercera revolución industrial. Y por último, la adopción de los cambios de la tercera revolución industrial. Se inicia en 1950, pero se va a consolidar a partir de 1970. Está basada en aplicar los avances del conocimiento científico, es decir, la investigación, y obtener nuevos productos o mejoras en el proceso de fabricación, organización, gestión o comercialización. ¿Cuál es el resultado que nos va a dar esta adopción de los cambios? Los cambios en la producción, en la estructura y en la localización de la industria, que es lo que vamos a ver a continuación. La producción industrial actual está basada primero en innovaciones técnicas y en el sistema de producción. ¿Qué nos encontramos? Con sectores industriales que van a ser sectores industriales maduros, sectores industriales dinámicos y sectores industriales punta o de alta tecnología. Venga, cuando hablamos de sectores industriales maduros, ¿cuáles son? Aquellos destinados a la metalurgia, construcción naval, industria textil y de confección y otros. Metalurgia. Luego, sectores industriales dinámicos tenemos el material de transporte, sector químico, alimentos, bebidas y tabaco y otros. Y en sectores industriales punta o de alta tecnología nos vamos a encontrar con los productos farmacéuticos, construcción aeronáutica, aeroespacial, electrónica y TIC
y la biotecnología. Es decir, estos son los principales sectores en los que se trabaja a fecha de hoy. Sectores industriales maduros son menos, sectores industriales dinámicos son más o menos la mitad, más o menos, y los sectores industriales junto a tecnologías son los que tendrían que ser los mayores, pero no siempre es así. ¿Y cuáles son las innovaciones técnicas que encontramos y el sistema de producción? Primero, si hablamos de innovaciones técnicas, vamos a decir que son aquellas que son derivadas del uso de la microelectrónica. Nos encontramos con las TIC, tecnologías de información y de la comunicación, que permiten a las empresas mejorar la gestión de sus recursos. Y luego también vamos a hablar de la automatización industrial, es decir, el uso de ordenadores para controlar los procesos a las máquinas o el uso de robots industriales. También vamos a incorporar o se van a incorporar nuevas materias primas como la fibra óptica y nuevas fuentes de energía como la energía nuclear o la energía renovable. Recordad que lo acabamos de ver justamente en el vídeo anterior. Y luego hablaremos de las innovaciones en el sistema de producción, que son por un lado la descentralización y por otro lado la flexibilización productiva. Vamos a ampliar esto un poquito más para verlo más grande. Ahí. Vale, en primer lugar, cuando hablamos de descentralización, ¿qué decimos? Que hay que dividir la producción y la localización en lugares que sean más favorables, que gracias a las redes telemáticas y las nuevas tecnologías se puede llevar a cabo, y que luego están las empresas multiplanta, es decir, que encontramos en un mismo espacio diferentes empresas que se nutren o se ayudan unas a otras, que son necesarias. Encontramos las subcontratas y luego las redes de pymes. Si hablamos de flexibilización productiva, hablamos de fabricar pequeñas series de productos diferentes a precios rentables, es decir, no solamente fabricar 8.000 pares de zapatos iguales, sino para fabricar pequeñas series de zapatos que también tengan precios competitivos. Luego, maquinaria automatizada y reprogramable, que sean trabajadores cualificados y polivalentes, es decir, que una persona pueda trabajar en un departamento, pero después vaya a trabajar en el departamento de al lado. Economías de gama y terminaríamos con la producción just in time, ¿vale? Y terminamos ya con esta diapositiva. ¿Cuáles son los principales sectores industriales? ¿O qué hablamos de los sectores industriales? Primero, decimos que los sectores industriales tienen un peso destacado en los sectores maduros. Recordad cuando hablábamos de sectores maduros que son aquellos que ya aparecen al comienzo del desarrollo industrial. Estarán dentro de los sectores dinámicos, tenemos una presencia de capitales extranjeros importantísima, la inversión. Y luego en los sectores de alta tecnología que van a crecer, aunque menos que en otros países. Recordad que lo hemos dicho antes, que son los más importantes, pero que necesitamos que en España se fomenten más. Y luego aparecen aquellos sectores de intensidad tecnológica baja o media. Hasta aquí otro de los temas de geografía segundo de bachillerato. No es difícil este tema, simplemente ya sabéis, organizad muy bien qué entra en cada uno de los apartados. Materias primas, fuentes de energía y dentro del sector industrial, esas tres grandes focos, cada uno de ellos con sus diferentes apartados. Ánimo con el estudio y seguimos en marcha.